Bueno, continuamos en este día especial en el cual pues, nuestra sección En Verde se duplica. Tenemos con nosotros a Diego Peinazo, miembro de Ecologistas en Acción. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido un miércoles más a Córdoba TV, siempre abordando temas muy diversos. Hoy nos centramos en la jardinería ecológica. Sí, yo creo que es un buen tema porque quien más, quien menos pasamos por los parques, echamos un buen rato solos, con nuestros niños, con nuestros amigos, y es un tema que realmente pues, tiene su importancia. Tanto cuando estamos disfrutando en el parque, porque un parque da una posibilidad de expansión, muy buena a la ciudadanía, como también las repercusiones ambientales que puede tener una jardinería más gestionada. Es decir, si es una jardinería donde se está utilizando productos fitosanitarios, más que encontrarnos con un espacio sano, nos estamos encontrando con un espacio que va en contra de la propia salud. La jardinería ecológica, una alternativa a los problemas ocasionados por la jardinería, podríamos llamar convencional o tradicional. Bueno, ¿cuáles son, para empezar, esos puntos negativos o oscuros que tiene este concepto más anticuado, digamos? La jardinería tradicional se parece mucho a lo que es, entre comillas, el campo moderno. El campo moderno es un campo donde se abandonan las prácticas tradicionales y empieza a utilizarse los productos fitosanitarios de una forma bastante espectacular. En parte también promovido por grandes empresas que hacen negocio como la Bayer en este sector. Es verdad que algunos productos han tenido algunas ventajas, pero también tienen la cara oculta de una contaminación excesiva de nuestro entorno y también de las personas. Podemos recordar a lo largo de la historia de la agricultura cómo muchos productos se han tenido que prohibir por el perjuicio que estaban causando. Pues esa misma práctica pues también se traslada a los jardines. Entonces, pues un jardín donde da igual que, entre comillas, que el árbol puede estar un poco más sano o un poco más enfermo, pues también hay un abuso de los productos fitosanitarios que tiene también su repercusión con el medio ambiente. Y voy a poner algunos de los productos que se suelen utilizar y las repercusiones que están teniendo. Por un lado, muchas de las especies que hay pues tienen pulgones. Inmediatamente los pulgones, otro tipo de plagas, pues se trata con productos fitosanitarios. En concreto hay uno que es un derivado de la nicotina, que desde los sectores abejeros están pidiendo, apicultores están pidiendo que se prohíba. Pues entonces, frente a algunas plagas se está utilizando este derivado de la nicotina, y este derivado de la nicotina pues tiene unos prejuicios muy graves con la abeja, están acabando con la abeja, o al menos hay datos que parece que están acabando con las abejas. Pues esto es un producto que se utiliza en nuestra jardinería para acabar con ciertas plagas. Entonces, pues sería uno de los productos que se utiliza, uno de los insecticidas. Y luego también pues está también herbicida que se utiliza, que tiene también algunos, pues parece que pueden tener efectos aparte de la fauna, también incluso con las personas. Hay una discusión si el glifosato, me parece, no lo sé decir muy bien, el glifosato. Es un herbicida que hay una polémica si ese herbicida puede tener unas repercusiones en los niños, en los fetos, en los partos que pueden darse partos prematuros o incluso nacimientos con niños con menos peso. Hay también algunos estudios que parece que van en esa línea. Entonces, pues esos productos se están utilizando también en nuestros parques y entonces, pues desde un punto de vista de la agricultura, de lo que sería una jardinería ecológica, habría que prácticamente prescindir de estos productos porque en la mayoría de las veces no son tan necesarios. Y por contra, optar por unos sistemas más siguiendo lo que serían los ciclos naturales, que por supuesto son menos perjudiciales tanto para las personas como para el entorno. Habría que hablar aquí también del empleo de fertilizantes con nitratos que contaminan las aguas subterráneas por su alta solubilidad. ¿Cómo impacta esto en el medio? Me imagino que sobre lo cultivado directamente. Sobre todo lo que tiene una repercusión muy fuerte es con lo que es la eutrofización del agua. Sí. La eutrofización es que crecen determinadas algas, determinados tipos de plantas acuáticas, y ese tipo de plantas acuáticas que crecen pues termina pues eliminando el oxígeno, y entonces especies más exigentes
que quieren más oxígeno terminan pues desapareciendo de ese ecosistema. Es básicamente su principal contra que tiene la utilización de abonos que llevan nitratos. Y por supuesto, Diego, el agua también se desperdicia, ¿no? Claro, hay una cuestión que algunas veces no somos conscientes, que el césped o las praderas tan normales en nuestros jardines es un disparate desde el punto de vista ecológico. Es un disparate porque requiere una gran cantidad de agua. Es un disparate porque requiere una gran cantidad de intervención humana. Tienes que continuamente irla cortando, tienes que evitar que se produzcan clareos y tienes que hacer una resiembra. Entonces, mantener una pradera significa un gasto energético y de agua tremendo. Entonces, algunas veces los ecologistas preferimos que haya zonas donde hablamos de que existan praderas naturales. Y vamos a poner un ejemplo que hay sitios donde perfectamente, pues bueno, existe un césped bonito, pero a lo mejor hay zonas donde puede aparecer como está ahora mismo el campo. Tú vas al campo ahora a cualquier de esas y te encuentras una zona muy bonita, con una gran variedad de flores. Entonces, pues, ¿por qué no trasladar ese esquema, mantenerlo en la ciudad y lo único que tendrías que hacer cada X tiempo es segar esas plantas para que no se pongan muy altas? Que a lo mejor en verano hay zonas donde el pasto está seco. Bueno, pues a lo mejor tenemos 2 o 3 meses donde esa pradera desaparece. Sin embargo, estamos ahorrando agua y al mismo tiempo estamos ahorrando energía, y por contra tenemos también una ventaja, que nuestros parques algunas veces son parques biológicamente muertos. Los niños salen a hacer un estudio de la fauna de un parque y los pobrecitos se encuentran más que moscas. Es decir, los parques son entre tanto pesticida que se utiliza y la no existencia de plantas autóctonas, pues llega un momento donde desaparece la fauna, otra fauna que pudiera existir. Entonces también una de las repercusiones que tendría positivo frente a la pradera, utilizar la pradera natural, sería el aumento de la diversidad en los parques, con el consiguiente también valor, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de la educación, que a los niños tenemos que enseñarles los animales en diapositiva, y en un parque que tenga estas características, pues seguramente los niños podrán aprender, como nosotros aprendimos, la fauna directamente. Porque tampoco se aprovechan, ¿no?, los residuos vegetales, por ejemplo, ¿no? Sí, es un esquema. Yo creo que en los jardines habría que tener un doble planteamiento. Habría que considerarlo como un ecosistema, como si fuera un bosque. ¿Qué significa eso? Que tendríamos que darle la menor cantidad de recursos, intentar que se autorregulara lo más posible. Esto iba a suponer un ahorro de recursos y al mismo tiempo iba a suponer también, junto con un ahorro de recursos, pues una mayor diversidad, como hemos dicho antes. Y al mismo tiempo yo creo que espérate, que se me ha ido la idea. Hablábamos de esa falta de uso de residuos vegetales. Hay un siguiente componente, que el bosque, nosotros estamos utilizando también los bosques, o lo que llamamos, tiene una función no solo ecológica, sino una función social. ¿Por qué no recuperar también esos residuos vegetales? ¿Por qué esos residuos vegetales, en vez de llevarlos al contenedor, no pudieran servir para un determinado uso en cuestiones que pudieran venir bien? Voy a poner algunos ejemplos. Se están comprando madera reciclada. ¿Hasta qué punto desde los árboles de los parques, esas podas que se hacen, algunas veces no se pudieran traducir en reciclar esa madera para utilizarlo dentro del sector de la madera? Habría que hacer estudios en ese sentido. O incluso muchas casas pues tienen su chimenea y compran camiones traen camiones desde varios kilómetros. ¿Por qué no recuperar también esa madera que se origina en la ciudad también para un uso también doméstico? Hombre, todo esto con cierta precaución, donde tenemos que ver también que esto no desequilibra también los recursos que tiene el medio rural. Claro. Pero que también sería una alternativa de que esos recursos naturales que salen de los jardines pues pudieran ser utilizados en otro uso. Porque aquí la clave cuando hablamos de jardinería ecológica es la autorregulación, ¿verdad? Bueno, te pregunto, Diego, ¿cuáles son los abonos naturales más frecuentes? Bueno, el abono, yo creo que aquí sí se utiliza, lo que hay en Córdoba en concreto,
tenemos la planta de compostaje, entonces que quizá el mejor uso que se le puede dar al compostaje que se origina en esta planta es utilizarlo para los propios jardines. Entonces nos ahorramos bastante en abono porque estamos utilizando ese compostaje que viene de la planta de Sadeco. Entonces ahí habría un punto a favor que sería uno de los elementos a utilizar. Y otro elemento de compostaje es los propios residuos, entre comillas, residuos que originan las mismas plantas. Esas ramas jóvenes o las hojas, todo eso pues tratado adecuadamente pues sirve también como forma de fertilizar el suelo. Y es que hablar de jardinería ecológica supone un compromiso también en esa búsqueda de la biodiversidad, por ejemplo con el control natural de plagas mediante la plantación de especies resistentes a las mismas, y bueno, es algo mucho más trascendente, ¿no?, de lo que nos pueda parecer a simple vista, ¿no? Hay un proyecto en Santander que lo presentó la Sociedad Española de Ornitología, donde se trataría de recuperar la diversidad de los parques. Estoy básicamente de acuerdo en todo, salvo que ellos plantean hacer menos parques pequeños y más parques grandes. Yo ahí disiento, no tanto desde el punto de vista de la diversidad, sino también porque los parques pequeños también son accesibles a las personas. Es decir, una persona mayor no la puede hacer que se traslade varios cientos de metros o varios kilómetros a una zona verde, sino que la zona verde también tiene que estar cerca de su casa y por tanto yo creo que tiene que haber parques grandes como existe en la Somadilla, pero también tiene que haber parques pequeños en los barrios donde la gente del barrio pues lo pueda disfrutar. Haciendo esa salvedad con esa divergencia que tengo con el proyecto, es muy interesante porque plantea recuperar la vida de los parques, lo que hemos estado comentando antes. Nuestros parques ahora mismo están muertos y con pequeñas intervenciones que no son más caras, pues nuestros parques van a llenarse de vida. Una charca, ahora mismo la costumbre que hay en las tancas es echar una pastilla de cloro para evitar que salgan algas. Pues bueno, sí, es un agua muy limpita, transparente, pero es una agua muerta. Entonces hay zonas donde si tú tienes cierto cuidado con las plantas acuáticas que pues tendría anfibios, tendría libélulas, tendría otra serie de animales que a mucha gente alegraría lo que es la vida del parque. Tú vas a un parque y apenas se ven mariposas. ¿Por qué? Porque no hay plantas nutricionales que coman esas mariposas. Sembrando hinojos, sembrando algún tipo de planta de las que se alimentan las mariposas, pues seguramente tendríamos un parque lleno de mariposas. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, sirve para aumentar la diversidad, que hay que cuidarla siempre, y luego también sirve porque lo mismo que nos gusta ver un parque con flora bonita, pues también nos gusta ver un parque con alguna fauna. Entonces esa es la propuesta que hace, es una propuesta muy razonable y es una propuesta que luego tiene una vertiente educativa, claro, que es la que hemos comentado anteriormente, y en concreto pues no supondría un gran gasto. Y esa propuesta también conlleva lo que estamos comentando, ahorro de recursos, es decir, que si nos ahorramos en pesticidas y en elementos químicos, si nos ahorramos en un tratamiento excesivo de un jardín y si ahorramos en agua, pues estamos consiguiendo un ahorro económico, un ahorro de recursos y al mismo tiempo unos jardines con mayor diversidad. Y en esta dirección irían encaminadas ideas como la instalación de nidos y bebederos para aves o incluso la acumulación, el almacenamiento en depósitos de agua, por ejemplo el agua de lluvia, ¿no? Sobre todo, antes lo hablábamos con Flogán, ¿no? Teniendo en cuenta que el clima mediterráneo es tan sumamente variable, ¿no? Sí, tenemos Flogán, que está en el programa, es un apasionado de unos bichitos que se llaman branquiópodos, que no invita a todo el mundo a esos bichitos, y muchas veces te das cuenta que el tener esos bichitos estaría al alcance simplemente con jugar con eso, con lo que es el agua de lluvia, crear una pequeña charca, y esa pequeña charca, lo mismo que la puedo utilizar para regar alguna parte del jardín, pues también tiene unas posibilidades desde el punto de vista biológico tremendo. En el parque en la Somadilla hay atisbos de haber querido hacer eso. Lo que pasa es que hay como una disputa en que aunque algunos arquitectos lo ponen, luego parece que a algunos jardineros no les gusta ese modelo, y entonces se ve esa doble visión.
pero yo creo que es perfectamente compatible. Ahora se está haciendo también, sé que el aula de naturaleza de la Somadilla pues está potenciando la puesta de cajas nidos. Son proyectos que no son caros y se podían extender a casi toda la ciudad y con las repercusiones positivas que hemos dicho antes. En otras ciudades está mucho más extendido que en Córdoba. Aquí en Córdoba, ahí prácticamente en la Somadilla, quizás la única experiencia donde se está realizando este proyecto. Claro, porque cuando hablamos de jardinería ecológica, incluso de soberanía alimentaria o de agroecología en general, pues no hablamos de un fenómeno precisamente reciente, ¿no? Lo que pasa es que quizá aquí haya muchos pasos que dar, ¿no? Sí, yo creo que aquí algunas veces vamos detrás del resto de Europa. Es verdad que aquí en España, hasta hace poco, veníamos de una población rural que no necesitaba parques, una población, un pueblo de 1000 habitantes o 2000 habitantes, incluso algo más grande, el campo estaba alrededor del pueblo, entonces ese pueblo no necesitaba un parque para expansión, lo necesitaba los que vivíamos en el medio urbano. Entonces es verdad que esa evolución vamos detrás porque no la hemos necesitado. Pero cuando se instalan los parques nos fijamos mucho en lo que son los parques ornamentales, con especies exóticas, y en vez de haber aprendido esa experiencia que estaba de vuelta, pues inmediatamente imitamos lo que estamos haciendo allí. Entonces, pues ahora estamos otra vez recuperando una cuestión que a lo mejor si hubiéramos evaluado desde un principio no tendríamos que haber dado pasos hacia atrás, sino que perfectamente muchos parques nos hubiéramos ahorrado su construcción porque podíamos haber aprovechado precisamente el bosque que ya existía antes de hacer el parque. Entonces sería, bueno, pues, en el Brillante pues existen algunos parques que más que parques son trozos de naturaleza que nos han edificado. Entonces pues hay zonas donde todavía queda un bosque autóctono que ahora mismo hace la función de parque. Diego, una demanda antigua, histórica ya, de Ecologistas en Acción está muy ligada con todo este asunto que estamos tratando hoy, y es la necesidad de habilitar huertos urbanos o huertos municipales de ocio, ¿no? Sí, hay una demanda que existe, bueno, más que una demanda, en varias ciudades hay una oferta, se están desarrollando lo que son los huertos urbanos. Sí, experiencias además con mucho éxito, ¿no? Tiene bastante éxito, y luego además los huertos urbanos tienen una ventaja que acerca a esa persona acerca a las personas a lo que son los recursos, a lo que son los procesos naturales. Saber qué se siembra, cómo se obtiene, eso también hace que seamos más conscientes de lo que serían los recursos, de lo que es lo importante de mantener una agricultura sana. Yo en concreto en el tema de los huertos apostaría, teniendo en cuenta lo que es Córdoba, apostaría porque no se perdieran más terrenos de la Vega del Guadalquivir. Apostaría más que en parques, hacer un pequeño huerto, que también, que pueda ser un pequeño huerto. Sí. Córdoba está rodeada de una vega fertilísima y todos esos terrenos de la vega se están viendo amenazados por la expansión urbanística y por propuestas especulativas en esos terrenos. La apuesta que deberíamos hacer desde Ecologistas en Acción sería que ese terreno que rodea a la ciudad no se perdiera y recuperar su función, que es una función importante, que es la función de la producción de alimentos, que se pueden gestionar además de muchas formas distintas, no que puede ser a través de grupos, a través de cooperativas, incluso podríamos fomentar lo que sería una mayor relación entre productor y consumidor. Se han reivindicado zonas como, bueno, Caballerizas Reales, sin ir más lejos, o también el entorno de Miraflores, y es que esta propuesta, como la planteáis desde Ecologistas en Acción, tendría muchísimos beneficios. Para empezar, evitar el transporte de determinados productos, pero también incluso como reclamo turístico, ¿no? Sí, de todas maneras, yo no sé hasta qué punto tiene eso un reclamo turístico. Ahí es verdad que hay, dentro del movimiento ecologista hay una parte donde se plantea que los huertos urbanos pues tendría pues también tendría un impacto turístico. Lo tendría en el momento que recuperáramos ciertas huertas tradicionales que ya existían. Entonces puede que en ese sentido, si en Caballeriza existía una huerta, mantenerla y recuperar esa historia que está ligada a ese paisaje, pues desde ese punto de vista sí. Así que yo creo que lo recuperaría a esos niveles.
Bueno, ya hemos hablado antes de la soberanía alimentaria y una de las últimas noticias en la actualidad de Ecologistas en Acción en Córdoba precisamente, nos contabais cómo se siente la plataforma ASACO, a la cual pertenecéis, Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba, que bueno, nos hacía partícipes, pues nos contaba ese profundo malestar que sentía por esa reunión, ¿no?, que habían solicitado al concejal Rafael Jaén y que todavía pues no se ha producido. Quería preguntarte si ha habido algún paso en este sentido, si se sabe algo más. Creo que todavía, vamos, con Rafael Jaén yo creo que Ecologistas no ha logrado todavía reunirse. Es curioso porque hay un derecho que se llama el derecho a petición, que es un derecho constitucional, un derecho fundamental, donde la ciudadanía tenemos el derecho de pedirle a los poderes públicos determinada actuación. Y los poderes públicos, como mínimo, tienen la obligación de contestarte. Es decir, y si no te contesta, podamos recurrir al defensor del pueblo español porque es un derecho fundamental. Rafael Jaén, desde que está gobernando, la relación con los ecologistas ha sido mínima. Recuerdo que con la plataforma Por un Río Vivo, a la cual pertenecemos también, más que llegar, pues le pedimos una reunión porque queríamos hablar de río. Nos llamó el verano porque él quería presentar una moción, pero la comunicación es mínima. Y nos sorprende un poco esa falta de comunicación y ese desinterés de relacionarse con grupos que vienen haciendo propuestas. Seguramente otros grupos tienen más permeabilidad con él, en concreto pues lo que son las cofradías, pero me llama la atención ahora que están reflexionando todo el tema de las competencias municipales. El tema de la religión no es una competencia municipal, y si es una competencia municipal obligatoria de los municipios de más de 50.000 habitantes el medio ambiente, y por tanto no reunirte con los interlocutores, pues me parece bastante grave y cierto desinterés. Entonces se sigue a la espera de que el edil de la Delegación de Patrimonio, Casco Histórico y Naturaleza conceda esa reunión precisamente para hablar de los huertos urbanos. Te pregunto, Diego, si esta otra forma de entender la agricultura, la agroecología, este nuevo concepto, hemos dicho nuevo entre comillas, de la jardinería ecológica es pues la única salida a esta crisis energética de la que hemos tenido ocasión de hablar contigo en semanas anteriores. Yo creo que la crisis es terrible, en el sentido de que por una falta de reparto de la riqueza mucha gente la está poniendo al borde de la miseria. Entonces, desde ese punto de vista, la crisis es terrible. Lo que pasa es que la crisis también puede tener una parte de oportunidad. Entonces, todo lo que hemos dicho de optimizar los recursos, que no es otra cosa que la jardinería ecológica, pues entonces es una oportunidad para darnos cuenta de que para tener bastantes parques a lo mejor no hay que hacer un uso, una intervención intensiva en esos parques, sino cabe una forma mucho más ecológica de intervenir, y por tanto con menos recursos y por tanto con más sostenible en el tiempo. También nos puede servir, como algunas veces nos hemos dado cuenta, como el sector primario, el sector de producción de verduras, de frutas, todo este tipo de cosas, es un sector que ha recuperado también el empleo, frente a otros sectores que han perdido empleo, a un sector que sigue manteniendo empleo. Entonces nos hace poner en valor que este sector es importante y que mantener lo que sería una agricultura sana, pues no es solo una cuestión de pasado, sino también una oportunidad, una cuestión de futuro y una oportunidad que tenemos que sacar de esta crisis que estamos viviendo. ¿Podría ser, Diego, incluso ya centrándonos en el ámbito de los huertos urbanos, una medida o al menos una solución transitoria, momentánea, para familias que están en situaciones límite? Yo creo que lo que son los huertos urbanos bien gestionados puede ser una alternativa al empleo. Sí. Voy a decir alguna teoría que yo tengo, al margen un poco de ecologista, estoy por apostar. Normalmente hay un problema en el campo, que el campesino, pues el que trabaja en el campo, no tiene unos precios adecuados en sus productos porque están mal pagados, y normalmente en el campo se sufre una explotación laboral. Pero es posible que mucha gente que está recibiendo una determinada ayuda, a través de la agricultura, a través de estos huertos urbanos, pueda completar esa ayuda no solo con el consumo de esos productos, sino también con la venta de esos productos en los comercios de cercanía. Pienso que alguien
que está recibiendo o que puede recibir una prestación, un subsidio o lo que queramos llamarle, se podría compensar con ese subsidio con unas horas trabajando en este tipo de cuestiones. Quizás por ahí quepan alternativas, porque además ese subsidio estaría también justificado por la función social que está cumpliendo. No es un regalo que se le hace a nadie, sino si alguien está manteniendo una zona verde a través de convertirlo en un huerto, pues también está realizando una labor social, por lo cual estaría justificada también esa inversión. Entonces, creo que serían viables a través de esa mezcla de producción, de vender lo que se produce, y al mismo tiempo con subvenciones a las personas que están trabajando para que su nivel de vida no sea un nivel de vida de subsistencia, sino que sea un nivel de vida digno. Bueno, Diego, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Eso nuestros espectadores no lo saben, ¿verdad? Pero tenemos varios bloques, ¿verdad?, pendientes, así que en las próximas semanas esperamos seguir contando contigo. Aquí queda esta respuesta contundente a la jardinería convencional, que es la jardinería ecológica, y bueno, y cómo hemos podido pues ponernos un poquito al día, ¿no?, de cuál es el nivel de incidencia, utilización, aprovechamiento que se hace de ella en Córdoba. Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por el programa también. Muchísimas gracias y hasta pronto.